¿Alguna vez has oído hablar de Absalón, el hijo rebelde del rey David? No fue solo un traidor. Su historia está llena de ambición, conspiración y una búsqueda imparable de poder. Pero ¿qué nos puede enseñar su traición sobre la justicia, el liderazgo y las consecuencias de nuestras decisiones? Prepárate para sumergirte en uno de los episodios más dramáticos de la Biblia y descubrir cómo esta historia antigua sigue resonando en nuestros días. Quédate hasta el final, porque te sorprenderán las poderosas lecciones que podemos extraer de esta épica real. El silencio reinaba en el palacio del rey David, pero bajo la superficie, una tormenta ya se estaba gestando. Los corredores de piedra, que alguna vez fueron testigos de gloriosas celebraciones y momentos de adoración al Dios de Israel, ahora resonaban con una atmósfera pesada, casi asfixiante. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre impulsado por la ambición? La búsqueda de poder es un camino peligroso, y muchas veces el precio que se paga es demasiado alto, no solo para quien lo persigue, sino para todos los que lo rodean. Absalón, el tercer hijo del rey David, no era un simple príncipe a la sombra del trono. Era una figura magnética, admirado por su belleza impecable y su arrolladora carisma. Pero detrás de su larga cabellera y su porte altivo latía un corazón inquieto, marcado por heridas invisibles. Su dolor no solo provenía de la presión de ser el hijo de un hombre conforme al corazón de Dios, sino del silencio de su propio padre ante las injusticias dentro de su familia. Esta no es solo una historia de ambición, es un relato de traición, que no surgió del odio sino de la desilusión. Un hijo que anhelaba justicia, pero encontró indiferencia. Un príncipe que buscaba amor, pero recibió distancia. Los lazos familiares, que deberían ser fortalezas, se habían convertido en cadenas invisibles que arrastraban a Absalón cada vez más hacia su furia. Pero no te equivoques. Esta no es solo la historia de un hijo rebelde, es también la historia de un padre, David, dividido entre el rey que debía ser y el hombre que no podía separar el trono de su familia. El destino de Israel estaba a punto de cambiar para siempre, no por la espada de un enemigo lejano, sino por la mano de un heredero que, cegado por el resentimiento, se atrevería a desafiar su propia sangre. El escenario estaba listo, la conspiración se estaba gestando. Y lo que comenzó como una herida silenciosa pronto estallaría en una guerra que sacudiría el reino, donde padre e hijo se enfrentarían, no solo por el trono de Israel, sino por el control de sus propios destinos. Antes de que el caos se desatara, Israel vivía su época dorada. El reinado de David no solo era fuerte militarmente, sino también espiritualmente. Había unificado las tribus, conquistado territorios y convertido a Jerusalén en el corazón palpitante del reino. El pueblo lo veía como un líder ungido por Dios, un guerrero invencible, el joven que había derrotado a Goliat y demostrado ser digno de la corona. Pero dentro de las murallas del palacio, la realidad era más compleja. El rey, que inspiraba salmos y cánticos, enfrentaba sus mayores batallas no en los campos de guerra, sino dentro de su propia casa. Como todo monarca poderoso, David no tenía un solo hijo, sino varios, cada uno con sus propias ambiciones, cada heredero de diferentes madres y por lo tanto con diferentes lealtades. Este hervidero de tensiones, rivalidades e intrigas familiares se transformaba lentamente en una amenaza silenciosa, una grieta que con el tiempo comprometería los cimientos de su reino. David era un líder brillante, pero un padre ausente. Su tiempo estaba consumido por las responsabilidades de la corona, las campañas militares y sus deberes religiosos. Entre alianzas políticas y estrategias de guerra, su familia se convirtió en un terreno fértil para el resentimiento. Sus hijos crecieron a la sombra de un padre distante, admirado por el pueblo, pero a menudo inaccesible para aquellos que compartían su sangre. Y fue en este entorno donde se forjó Absalón. No solo vio el poder de su padre, sino también sus debilidades. Observó de cerca las decisiones que moldeaban el destino de la nación y al mismo tiempo sintió el peso del abandono dentro de su hogar. En el centro de esta tormenta se hallaba una verdad inevitable. Incluso el hombre conforme al corazón de Dios no era inmune a las consecuencias de sus errores. El reino de David brillaba ante el mundo, pero dentro del palacio las sombras se alargaban. Y donde hay sombras, hay quienes se preparan para caminar en ellas. En las lujosas cámaras del palacio, rodeado de tapices finos y columnas doradas, creció un joven que parecía destinado a la grandeza. Absalón era hijo del rey David y Maacá, la princesa de Jesur, un pequeño reino al norte de Israel. Su linaje mezclaba sangre israelita y extranjera, lo que le daba un origen único que en cierto modo lo diferenciaba de sus hermanos. Desde joven cargó con un peso invisible. Ser hijo de un hombre elegido por Dios
lo que significaba que su vida siempre sería comparada con la de su padre. Criado entre príncipes y nobles, Absalón tenía todo lo que un joven podía desear: vestiduras de lino fino, joyas, sirvientes siempre a su disposición, banquetes con los mejores manjares del reino. Pero el lujo no borraba su inquietud. A diferencia de muchos de sus hermanos, no era solo un hijo del rey, era un heredero que sentía que estaba destinado a algo más grande. Creció escuchando las historias de las hazañas de David, del joven pastor que había derribado a un gigante con una piedra. Escuchó sobre el rey que había conquistado Jerusalén y convertido a Israel en una potencia. ¿Cómo podía competir con un padre tan legendario? ¿Cómo podía salir de su sombra y demostrar que él también era digno de la corona? Pero no solo la expectativa de grandeza moldeó a Absalón. Su carácter se forjó en el ambiente que lo rodeaba, y el palacio, pese a su esplendor, también era un lugar de tensión. David tenía muchas esposas y muchos hijos, y cada uno de ellos tenía sus propias ambiciones. Las luchas por la influencia, los juegos políticos y las pequeñas traiciones diarias eran parte de la vida en la corte. Aquellos que no entendían estas dinámicas pronto se convertían en piezas descartables en el tablero del poder. Absalón aprendió a observar. Aprendió a decir las palabras adecuadas a las personas adecuadas, pero sobre todo aprendió que el poder no se recibe, se toma, y dentro de él llevaba una lección amarga que lo seguiría por el resto de su vida. En el palacio real, los lazos de sangre no siempre significaban lealtad. Absalón no era solo un príncipe, era la definición de perfección ante los ojos del pueblo. La Biblia lo describe como el hombre más hermoso de Israel, un joven sin un solo defecto de pies a cabeza. Su presencia irradiaba un aura magnética, haciendo que todos se volvieran a mirarlo cuando entraba en una habitación. Pero no era solo su apariencia lo que lo hacía fascinante, era la manera en que se movía, hablaba y miraba a la gente. Sabía el impacto que tenía y lo usaba a su favor. Su larga y espesa cabellera se convirtió en un símbolo de su identidad. La dejaba crecer, y cuando la cortaba, el impresionante peso de su cabello era comentado por todos. Para muchos, su abundante melena era un reflejo de su fuerza y vitalidad, una señal de que era alguien especial, destinado a grandes hazañas, y Absalón sabía cómo convertir su imagen en poder. Caminaba entre el pueblo, sonreía, saludaba, escuchaba historias y mostraba cercanía con quienes anhelaban la atención real. Mientras David, con el peso del gobierno sobre sus hombros, se volvía un líder distante, Absalón cultivaba la imagen opuesta, la de un príncipe accesible, un hombre que comprendía el sufrimiento de los humildes y compartía sus sueños. Pero detrás de ese encanto seductor había algo más profundo. La vanidad que brillaba en sus ojos no era más que el reflejo de su creciente ambición. Una vez a solas con ella, Amnón reveló su verdadera intención. Tamar trató de resistirse, suplicándole que no cometiera un acto tan perverso, pero fue en vano. Él la forzó, destruyendo no solo su honor, sino también su alma. Y como si eso no fuera suficiente, después del vil acto, el deseo de Amnón se convirtió en desprecio. La echó de su habitación dejándola sola, humillada y con una herida irreparable. El palacio, que debería haber sido su refugio, se convirtió en su prisión de dolor. Deshonrada, Tamar se cubrió de cenizas, rasgó sus vestiduras y lloró, desconsoladamente. Sin embargo, la mayor injusticia no fue solo el crimen, sino el silencio que lo siguió. Cuando David supo lo ocurrido, se indignó, pero no castigó a Amnón. El rey, que tantas veces había demostrado valentía en la batalla, ahora titubeaba cuando la justicia debía comenzar por su propia casa. Absalón, al ver el sufrimiento de su hermana, no dijo nada, pero tras sus ojos silenciosos ardía un fuego. Llevó a Tamar a su casa, la protegió, pero en su interior hizo un juramento. Esta afrenta no quedaría impune. Si su padre no buscaba justicia, él mismo se encargaría de ello. La ira que crecía en su pecho no solo era contra Amnón, sino también contra la debilidad de David. Pasaría el tiempo, pero Absalón no olvidaría. Y cuando llegara el momento, exigiría el precio por cada lágrima que su hermana había derramado. La corte real continuaba con su rutina, y a ojos inexpertos todo parecía normal. Pero en el corazón de Absalón ardía un fuego incontenible. No gritó, no confrontó, no dejó escapar una sola palabra sobre lo que sentía. Su silencio no era olvido, sino un abismo donde la venganza crecía, lenta e implacable. Desde el día lenetos de la tragedia, Tamar se encerró en un duelo silencioso, viviendo en la casa de su hermano como una sombra de lo que alguna vez fue.
Sus ojos, antes radiantes, ahora reflejaban un vacío profundo. Su presencia, que antes llenaba los pasillos del palacio con gracia y dulzura, se convirtió en un recordatorio constante de la impunidad de Amnón. Absalón lo veía día tras día. Veía a su hermana marchitarse como una flor abandonada en el desierto. Veía a Amnón caminar por los pasillos del palacio, rodeado de amigos y sirvientes, viviendo sin culpa, como si nada hubiera pasado. Pero lo que más le dolía era ver a su padre, el rey, el hombre que tenía el deber de hacer justicia, permanecer inerte. El silencio de David no era ignorancia, era cobardía. Absalón sabía que su padre amaba a Tamar, que aquello lo atormentaba, pero también sabía que Amnón era el primogénito, el heredero natural al trono. David, tan justo en sus salmos y canciones, había fallado cuando más importaba, así que Absalón decidió que él mismo sería la mano de la justicia. No podía actuar impulsivamente. Un ataque repentino podría costarle la vida. Si realmente quería venganza, debía esperar. Cultivar la ilusión del perdón, volverse impredecible. Durante 2 largos años, se convirtió en un maestro del engaño. Cada mirada a Amnón era calculada, cada palabra medida, cada gesto ensayado. Absalón sabía que el tiempo borraba las sospechas y su paciencia era su mayor arma, pero el odio nunca lo abandonó. Crecía en silencio, fortaleciéndose con cada noche en vela, con cada vez que veía a Tamar esconderse del mundo. Su corazón era un volcán a punto de estallar. Y así, mientras el palacio solo veía a un príncipe sereno y resignado dentro, de Absalón la sombra de la venganza ya estaba lista para atacar. El plan de Absalón estaba a punto de cumplirse. Durante 2 años había preparado el escenario pacientemente sin levantar sospechas. La venganza que había imaginado en su mente estaba a punto de convertirse en realidad y sabía que el momento de actuar no podía demorarse más. Absalón invitó a Amnón a un banquete que había organizado, una celebración aparentemente inocente en la que familiares y amigos disfrutarían de un gran festín. Pero detrás de la aparente sencillez del evento se ocultaba un propósito más oscuro. La fiesta no era solo un festejo, era el escenario donde Absalón sellaría el destino de su hermano. Amnón, sin sospechar nada, aceptó la invitación sin dudarlo. Aún veía a Absalón como un hermano, alguien en quien podía confiar, con quien podía compartir momentos de alegría. Pero Absalón, con su sonrisa cautelosa y su actitud tranquila, se había convertido en un maestro de la traición. Mientras el banquete transcurría, el príncipe rebelde observaba cada movimiento de Amnón con ojos afilados, esperando el momento preciso para actuar. Había dado órdenes a sus sirvientes, pero él mismo se mantenía discreto, casi invisible. El ambiente era tenso, aunque nadie lo sabía. La alegría disfrazaba la tormenta que estaba por desatarse. Cuando llegó el momento, Absalón hizo una señal silenciosa y los sirvientes, preparados para el acto, ejecutaron la orden sin dudar. Amnón, embriagado por la comida y el vino, no tuvo tiempo de reaccionar cuando los hombres de Absalón lo atacaron brutalmente. La muerte fue rápida y certera, la ejecución de una venganza que llevaba 2 años gestándose. El impacto fue inmediato. El palacio, antes lleno de júbilo, se convirtió en un mar de gritos y confusión. La noticia del asesinato se propagó rápidamente y los rostros de todos los presentes en la fiesta palidecieron. Amnón, el primogénito de David, el hijo protegido por su posición, había caído. La corte quedó en silencio, atónita, sin saber cómo reaccionar. Pero Absalón sabía que ya no había vuelta atrás. Su relación con David estaba rota para siempre, pero su venganza estaba consumada. Sin embargo, las repercusiones de su acto resonarían mucho más allá de esa noche. El asesinato de Amnón no solo acabó con la vida de un hombre, sino que desgarró los últimos vestigios de armonía en la casa de David. Desde ese momento, las sombras de la traición y la rebelión se asentaron definitivamente en el reino de Israel. El crimen de Amnón no pasó desapercibido y sus consecuencias se propagaron como un incendio. Cuando la noticia llegó a los oídos de David, el impacto fue devastador. El dolor de perder a un hijo no fue su única carga, sino también la certeza de que su familia se estaba desmoronando desde dentro. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo enfrentarse a un hijo que había desafiado su autoridad y manchado la reputación de la casa real? La respuesta de David fue una mezcla de ira y tristeza. El reino estaba dividido y la decisión fue clara. Absalón debía ser exiliado, apartado de Jerusalén para evitar más derramamiento de sangre y preservar lo poco que quedaba de estabilidad en la monarquía. Con el corazón desgarrado, David permitió que Absalón huyera a Gesur, la tierra de su abuelo Talmai, donde permaneció 3 años. Pero Gesur no fue un simple refugio. En el exilio, Absalón no se perdió en el olvido.
Al contrario, su espíritu ambicioso se encendió aún más. No se resignó a ser un fugitivo. Se preparó, forjó alianzas y comenzó a trazar un camino que lo llevaría de vuelta a Jerusalén. No como un hijo arrepentido, sino como un príncipe que reclamaría lo que consideraba suyo por derecho. Fue entonces cuando, después de 3 largos años, el comandante Joab entró en escena. Joab, siempre pragmático y observador, sabía que el reinado de David estaba en un punto delicado y que la presencia de Absalón, aunque problemática, podría volverse útil. Con su experiencia en las intrigas palaciegas, Joab ideó un audaz plan para traer de vuelta a Absalón a Jerusalén. En un movimiento estratégico, convenció a David de permitir el regreso del hijo pródigo, argumentando que el rey debía darle otra oportunidad, pues sería un signo de grandeza y perdón. Sin embargo, cuando Absalón finalmente regresó a Jerusalén, el encuentro con su padre fue evitado. David permitió su retorno, pero no lo recibió con los brazos abiertos. El príncipe rebelde fue relegado a vivir en su propia casa, lejos de la corte y de la presencia real. El abandono emocional fue más doloroso para Absalón que cualquier castigo físico. Sí, estaba de vuelta, pero lo que más anhelaba, lo que quemaba en su corazón, era el reconocimiento de su padre. No quería un regreso silencioso y humillante en su propia casa, sino un retorno triunfal junto a David. Este rechazo solo intensificó el resentimiento de Absalón. Se sintió despreciado, ignorado, como un extraño en su propia tierra. Cada día que pasaba sin que David lo llamara al palacio, añadía más peso a la humillación. Pero en lugar de sucumbir a la tristeza, Absalón utilizó este tiempo para reestructurar su estrategia. No estaba allí para someterse, estaba allí para conquistar. Durante este periodo de separación, comenzó a moldear cuidadosamente su imagen. Sabía que necesitaba ganarse al pueblo de Israel para asegurar su ascenso. Se volvió más accesible, más visible. Caminaba por las calles, se detenía en las puertas de la ciudad donde la gente se reunía y escuchaba sus quejas y frustraciones. Se presentaba como un príncipe comprensivo, dispuesto a resolver los problemas del pueblo. A diferencia de su padre, siempre ocupado con asuntos de Estado y distante de la gente, Absalón parecía presente, interesado en los pequeños problemas cotidianos, ganándose así la confianza de los ciudadanos. El regreso de Absalón a Jerusalén, lejos de ser una simple reunión familiar, marcó el inicio de una nueva fase en su camino hacia el trono. Cada gesto, cada palabra, cada acción suya estaba cuidadosamente calculada para socavar la autoridad de David y poner su propio nombre en los labios del pueblo. Sabía que para conquistar el reino necesitaría más que fuerza militar. Necesitaba la adoración del pueblo, la confianza de aquellos que podrían ayudarle a derrocar a su padre. Absalón no estaba dispuesto a vivir a la sombra de su padre, el gran rey David. Sabía que el camino al trono no le sería otorgado por herencia ni por la bondad del rey. En cambio, debía ganarse el corazón del pueblo, alejándolo de la figura distante y en ocasiones rígida de David. Para ello, ideó un astuto plan político que sería clave para destronar a su propio padre y al mismo tiempo conquistar el reino de Israel. En las puertas de la ciudad donde los israelitas se reunían para discutir disputas y buscar justicia, Absalón hizo notar su presencia. Se posicionó estratégicamente, no solo para escuchar, sino para convertirse en la solución a todos los problemas. La gente acudía a él con sus quejas, muchas veces enfrentándose a la frialdad de un rey distante, demasiado ocupado para involucrarse en los asuntos cotidianos. Absalón, en cambio, era atento y afable. Su respuesta siempre era la misma. Si yo fuera juez en este reino, impartiría justicia de inmediato. Las promesas de Absalón eran tan dulces como la miel para los oídos del pueblo. Se mostraba accesible, cercano, como alguien que realmente se preocupaba por las dificultades de sus súbditos. Mientras tanto, David, el venerado rey, estaba ocupado con los asuntos del reino y sus propios conflictos personales. El contraste entre ambos era evidente. Absalón se presentaba como el líder que daría voz al pueblo y traería soluciones rápidas a sus problemas diarios. Su capacidad para escuchar y su promesa de justicia inmediata comenzaron a generar simpatía, y muchos empezaron a verlo como la verdadera alternativa al gobierno de David. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras señales de apoyo popular. Con gran habilidad oratoria, Absalón convenció a las masas de que él era el líder que Israel necesitaba. Su mensaje era claro: un nuevo comienzo, una era de justicia e igualdad, donde el pueblo finalmente tendría un gobernante que realmente se preocupaba por sus problemas. Ya no era solo un príncipe, se estaba convirtiendo en un símbolo de cambio y renovación.
el príncipe rebelde ya no se preocupaba únicamente por los asuntos internos del palacio. Ahora comenzó a sembrar las semillas de una revolución silenciosa. Sabía que para conquistar el trono necesitaba la confianza de la mayoría, de la gente común que se sentía abandonada por David. Y con cada encuentro en las puertas de la ciudad, Absalón ganaba más y más aliados. Pero su inteligencia política no se limitaba a la popularidad que estaba obteniendo. También sabía que necesitaba apoyo militar. A través de su red de aliados, comenzó a formar una base militar, sólida, prometiendo recompensas y prestigio a quienes lo siguieran. Sus promesas se volvieron irresistibles, creando una estructura política y militar cada vez más fuerte. Cada uno de los movimientos de Absalón estaba cuidadosamente calculado. No solo estaba ganando corazones y mentes, estaba construyendo los cimientos de algo mucho más grande, su camino al trono. Cuando la gente comenzó a aclamarlo como el verdadero líder, Absalón sintió que el momento de actuar estaba cerca. A medida que su popularidad crecía, comprendió el poder de las palabras y la percepción. No solo debía ganarse al pueblo común, sino también a aquellos que influían en las masas y sostenían la estructura de poder. Astuto como era, sabía que para derrocar a David no bastaba con la fuerza militar. También necesitaba la aprobación pública para que las acciones de su ejército fueran vistas como legítimas y justas. Así, comenzó a sembrar dudas sobre el liderazgo de su padre. Los primeros rumores fueron sutiles, casi imperceptibles. David está envejeciendo, ya no tiene la energía para gobernar. Absalón se presentó como la solución a los problemas del reino, el príncipe que restauraría la grandeza de Israel. No bastaba con mostrarse como el hijo descuidado y agraviado. Debía hacer que David pareciera incapaz, alguien desconectado de las necesidades del pueblo. Poco a poco, Absalón insinuó que el reinado de su padre estaba marcado por fallos y omisiones. Él, en cambio, representaba el futuro de Israel, y ese Tenoch, líder que traería prosperidad y justicia. Esta narrativa se propagó como un incendio. La fuerza de sus palabras, unida a la creciente simpatía del pueblo, convirtió la oposición a David en una cuestión de justicia y necesidad de cambio. Pero Absalón no se limitó a promesas. Sabía que para manipular la opinión pública de manera efectiva, debía demostrar su capacidad de acción. Se rodeó de consejeros y aliados que ayudaron a consolidar su imagen como el gobernante ideal. Las comparaciones con David se volvieron inevitables. Mientras el viejo rey parecía distante y absorto en sus asuntos militares y religiosos, Absalón se mostraba cercano, accesible, un líder dispuesto a escuchar y actuar rápidamente. Con el tiempo, fue construyendo una red de aliados, políticos y oficiales del ejército que poco a poco se convirtieron en sus seguidores leales. Lo que comenzó como una simple semilla de desconfianza fue cuidadosamente cultivado, hasta que muchos comenzaron a ver en David a un líder debilitado, incapaz de manejar los desafíos del reino. Así, Absalón no solo manipuló la imagen de su padre, sino que también construyó una narrativa de traición y abandono. El hecho de que David nunca lo llamara de vuelta al palacio, que no lo reconociera como un verdadero príncipe, se convirtió en un símbolo de la frialdad y falta de liderazgo del rey. Esto alimentó la idea de que él, Absalón, era el verdadero líder de Israel, el príncipe de una nueva era. Cada movimiento, cada discurso, cada acto era una pieza de un juego mayor, donde la percepción del pueblo era tan importante como la fuerza de su ejército. Su ascenso apenas comenzaba, y poco a poco estaba dejando de ser solo un rival de David para convertirse en el futuro que muchos ya comenzaban a esperar. Cuando Absalón comenzó a darse cuenta de que el apoyo del pueblo estaba creciendo, supo que no podía esperar mucho más. El siguiente paso era el más arriesgado y audaz de todos, una conspiración abierta contra David, su propio padre. Era un cambio decisivo, donde la manipulación de la opinión pública se transformaría en acción directa y la lucha por el trono dejaría de ser una cuestión de palabras para convertirse en un enfrentamiento militar. En este momento crucial, Absalón buscó alianzas estratégicas. No estaba solo en su empresa. La primera y quizá más significativa de estas alianzas fue con Ahitofel, uno de los consejeros más cercanos y respetados de David. Ahitofel, quien hasta entonces había sido un pilar del reinado de David, vio en Absalón una oportunidad para vengarse de un rey que tal vez ya no tenía el mismo poder y respeto. Al ganar el apoyo de Ahitofel, Absalón no solo obtuvo un aliado influyente, sino también inteligencia estratégica de alto nivel, esencial para ejecutar su plan. Con la ayuda de Ahitofel, Absalón comenzó a planificar cuidadosamente los siguientes pasos. Sabía que para desafiar a David con éxito necesitaría un ejército fuerte y disciplinado.
La primera parte del plan consistía en reunir un ejército de seguidores leales. Con el apoyo de sus aliados y nuevos reclutas, Absalón formó una fuerza considerable, compuesta por hombres ansiosos de cambio y de la promesa de un nuevo gobierno. Mientras tanto, las tensiones dentro del palacio seguían aumentando. David recibía constantes noticias de que su hijo estaba ganando fuerza, pero confiado en su propia autoridad y en los cimientos de su reinado, no estaba completamente preparado para enfrentar una traición de tal magnitud. Absalón, por otro lado, sabía que debía actuar antes de que el rey tuviera tiempo de reaccionar. Comenzó a enviar señales cada vez más claras de que estaba listo para la guerra. No solo quería el reconocimiento del pueblo, quería el poder, y estaba dispuesto a desafiar a su propio padre para conseguirlo. Mientras Absalón estaba en Hebrón, dio el paso definitivo. Se proclamó rey de Israel, un acto que no solo desafiaba a David, sino que también reclamaba para sí la legitimidad del trono, como si le perteneciera por derecho. Hebrón, con su importancia histórica como lugar de coronación, se convirtió en el escenario simbólico del inicio de la rebelión abierta. Esta autoproclamación no era solo un movimiento estratégico. Era un mensaje para el pueblo de Israel de que Absalón ya no era solo un príncipe buscando su lugar, sino el verdadero líder del reino, capaz de traer una nueva era de prosperidad y justicia. Con la proclamación de Absalón como rey, la guerra civil se volvió inevitable. David, al enterarse de la traición de su hijo, se encontró en una situación desesperada. La conspiración ya estaba en marcha, y su propio hijo encabezaba una rebelión con el apoyo de poderosos aliados. La paz en Israel se rompió y la división entre padre e hijo se convirtió en una cuestión de supervivencia para ambos. Absalón no dudó. Sabía que para alcanzar su objetivo no bastaba con ser el favorito del pueblo. Necesitaba una fuerza militar capaz de destruir el reinado de su padre, y con el apoyo de Ahitofel ahora estaba listo para llevar la guerra a David, no solo como un enfrentamiento de ejércitos, sino como una batalla por el futuro de Israel. El camino de Absalón había dado un paso irreversible. Ya no era solo el hijo del rey David. Ahora se había proclamado rey de Israel y su nombre estaba ligado a un futuro de cambios drásticos. Al autoproclamarse, no solo desafió la autoridad de su padre, sino que también creó una división irreparable dentro del reino. Hebrón, una ciudad de gran simbolismo para los reyes de Israel, se convirtió en el escenario de su ascenso. No fue simplemente una coronación formal, sino un acto de ruptura con el pasado y la promesa de un nuevo gobierno. La decisión de proclamarse rey en Hebrón tenía una importancia simbólica. Allí, David había sido ungido rey por primera vez, y ahora su propio hijo seguía el mismo camino, pero de una manera desafiante y audaz. La ciudad que una vez había sido testigo del ascenso de David, ahora se convertía en la cuna de la rebelión de Absalón. El movimiento estaba meticulosamente planeado y su ejecución fue impecable. Absalón sabía que necesitaba el apoyo del pueblo para legitimar su reclamo, y para ello utilizó todas las estrategias posibles. En el momento en que Absalón se proclamó rey, el apoyo popular parecía innegable. Las promesas de justicia y prosperidad, las críticas al liderazgo de David, la construcción de su imagen como un líder accesible y moderno. Todo esto hizo que muchos israelitas vieran en Absalón una nueva esperanza. Sus discursos apasionados, su presencia carismática y su talento para cautivar a las masas le ganaron el favor de aquellos que estaban insatisfechos con el reinado de su padre. Para muchos, la figura de David ya estaba asociada con la vejez y el desgaste, mientras que Absalón representaba la energía y el cambio. Absalón no era solo el líder de una rebelión, se presentaba como el legítimo líder de Israel. Su autoproclamación no solo cambió el equilibrio de poder dentro del reino, sino que también dividió los corazones del pueblo que ahora debían elegir entre el viejo rey y el nuevo príncipe. La fuerza de su movimiento no solo provenía del apoyo militar o de alianzas estratégicas, sino de su capacidad para penetrar en las mentes y corazones de los israelitas. No era solo un hijo rebelde, era el héroe de una revolución inminente. En 1708, los días siguientes, el movimiento de Absalón continuó ganando fuerza. Aliados y seguidores se unieron a él, ansiosos por la promesa de un futuro mejor bajo su liderazgo. Pero lo que Absalón no sabía era que su autoproclamación también estaba desencadenando una tragedia inevitable. Su ascenso al poder no sería solo una lucha política, sino una batalla familiar que traería destrucción y dolor. En el fondo, Absalón creía que su destino era ser rey de Israel, pero lo que no imaginaba era que el precio de esta ambición sería más alto de lo que podía soportar. Mientras tanto, David, aunque devastado por la traición de su hijo,
Sabía que la guerra era inevitable. El camino hacia el enfrentamiento estaba trazado, y el antiguo rey de Israel se preparaba para uno de los mayores desafíos de su vida: recuperar el trono y restaurar la paz en su reino. O quizá perderlo todo, incluso su relación con su propio hijo. El ambiente en el palacio estaba cargado de tensión. El anuncio de la autoproclamación de Absalón como rey resonó en los pasillos, llegando a los oídos de todos en Jerusalén. En el corazón del viejo rey David, el dolor era indescriptible. La traición de su propio hijo, a quien había criado con amor y esperanza, lo hería más que cualquier espada. Pero lo que más le dolía no era solo la traición, sino darse cuenta de que había fallado como padre y como líder. El reino que había construido con sacrificio y dedicación estaba ahora al borde del colapso. La ciudad que amaba, Jerusalén, se convertiría en el escenario de una devastadora guerra civil. Con el viento en contra, David supo que su reinado estaba en peligro. Sin embargo, tomó una decisión rápida y firme. No permitiría que Jerusalén fuera destruida por la guerra, y mucho menos por culpa de su propio hijo. En la oscuridad de la noche, David reunió a sus oficiales más leales y se preparó para partir. La huida no era un acto de cobardía, sino un intento de evitar una tragedia mayor. Mientras miraba las murallas de Jerusalén por última vez, sintió una mezcla de tristeza y resignación. Oró, no por la victoria, sino por la protección. Sabía que la batalla apenas comenzaba. A medida que avanzaba la noche y el sonido de los pasos de David y sus hombres resonaba por las desiertas calles de Jerusalén. La ciudad parecía respirar en silencio. Absalón, en su sed de poder, aún no comprendía cuánto representaba esta huida un acto de supervivencia y sabiduría. Para David, la lucha por el trono no había terminado. Solo había cambiado de escenario. El campo de batalla ya se estaba preparando, pero la guerra no era solo física. Para David, ahora exiliado y lejos de Jerusalén, la batalla que se avecinaba era una lucha por la supervivencia de su legado, su familia y la nación que tanto amaba. Mientras su hijo Absalón se erguía como un líder carismático y ambicioso, David, con su experiencia, sabía que la verdadera guerra no se libraría solo con espadas y escudos, sino con sabiduría, estrategia y valor. David reunió a su ejército con rapidez y precisión, pero su fuerza en número era menor en comparación con la gran multitud de seguidores que Absalón había reunido. La desventaja en soldados era evidente, pero la experiencia de David, forjada a través de años de guerras, batallas y victorias, era lo que le daba confianza. Sabía que no se trataba solo de derrotar a su hijo, sino de preservar el honor, la justicia y el futuro de Israel. El rey era consciente de que su mando sería desafiado por un ejército más numeroso, pero también creía que su conocimiento del terreno y su estrategia podrían inclinar la balanza a su favor. Mientras continuaban los preparativos, la confianza de David en su liderazgo era inquebrantable. Sabía que su ejército, aunque más pequeño, poseía una cohesión y una lealtad que Absalón no podía comprar. Sus hombres habían seguido a David a lo largo de años de gloria y adversidad. Sabían lo que representaba, y eso convertía la lucha en algo más que una simple disputa por el poder. Era la defensa de la integridad de Israel, su cultura y su Dios. Las estrategias de David comenzaron a tomar forma. Sabía que debía usar el terreno a su favor. El ejército de Absalón, por numeroso que fuera, no tenía la misma experiencia que el suyo. David confiaba en que, en un terreno desconocido o complicado, sus hombres más experimentados podrían cambiar el curso de la batalla. No solo planeaba la defensa, sino también la forma de atacar con precisión, explotando cualquier debilidad en el ejército rebelde. Su experiencia con guerreros que conocían bien el campo de batalla sería una ventaja crucial. Pero mientras se preparaba para la guerra, David también sabía que estaba en juego algo más que un simple enfrentamiento militar. No era solo una lucha por el trono, era una batalla emocional e interna, donde el amor de un padre por su hijo se veía desafiado por la necesidad de preservar el orden y la paz de su pueblo. El dilema de David era profundo. Sabía que al luchar contra Absalón, podía estar luchando contra su propia sangre, contra el futuro de su legado. Pero al mismo tiempo, no podía permitir que el caos y la división que Absalón traía destruyeran todo lo que había construido. El líder de Israel era consciente de la tragedia que se desarrollaba ante él. Estaba preparando a su ejército, pero el espíritu de la lucha estaba marcado por una dolorosa melancolía. David sabía que el camino hacia la guerra con Absalón era inevitable, pero en su corazón deseaba un desenlace diferente. No quería ver a su hijo en el campo de batalla. No quería ver sangre entre ellos.
Sin embargo, la necesidad de restaurar la paz en Israel y la continuidad de su reinado lo empujaban hacia esta cruel decisión. El rey entendía que en un mundo donde el poder se tomaba por la fuerza, las consecuencias de una guerra civil serían impredecibles. Mientras los hombres de David tomaban sus posiciones y se trazaban las estrategias finales, el rey miró hacia el horizonte consciente de que el día siguiente traería algo más que una batalla militar. Sería una lucha por el alma de su reino y por su propia redención. La tensión flotaba en el aire como una densa nube a punto de estallar. El terreno donde se libraría la batalla estaba lejos del escenario que Absalón había planeado. Él, confiado en su superioridad numérica, creía que podría aplastar fácilmente a las fuerzas de David. Sin embargo, la naturaleza, combinada con una estrategia meticulosa, pronto demostraría que los planes de Absalón estaban a punto de desmoronarse. El bosque de Efraín, con sus densos árboles y terreno accidentado, se convirtió en el escenario de una de las batallas más decisivas de la historia de Israel. El ejército de Absalón, con tropas formadas de manera desordenada y sin coordinación, se encontró frente a la astucia y experiencia de los hombres de David. La lucha no era solo contra el enemigo, sino también contra las dificultades impuestas por la naturaleza. Los altos árboles y el terreno irregular dificultaban el movimiento de las tropas de Absalón, que a pesar de su gran número, carecían de la experiencia de sus oponentes. David, en cambio, utilizó el bosque a su favor. Sabía que la experiencia militar de sus hombres sería crucial en un entorno como ese. Cada soldado conocía el terreno, sabía cómo moverse y dónde posicionarse para causar el máximo impacto. Además, el liderazgo de David en tiempos de adversidad era una ventaja incomparable. Sus soldados, que habían luchado a su lado en innumerables batallas, confiaban en su guía para llevarlos a la victoria. El combate comenzó de manera caótica, con la vegetación dificultando la visibilidad y la comunicación. Gritos y el choque de espadas se mezclaban con los sonidos del enfrentamiento, pero a pesar de la inferioridad numérica, las fuerzas de David comenzaron a ganar terreno. Mientras los hombres de Absalón se veían superados por la presión del entorno y su propia falta de organización, David lograba mantener una línea de defensa sólida y cohesionada. En medio del caos de la batalla, Absalón, desesperado por obtener ventaja, intentó flanquear las fuerzas de David, pero como si el destino mismo interviniera. Algo ocurrió que cambiaría inesperadamente el curso del combate. Mientras intentaba escapar por el bosque, sucedió algo terrible. Su cabello, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapado en las ramas de un árbol. El príncipe, con su figura imponente y su confianza desbordante, quedó completamente vulnerable, suspendido en el aire, incapaz de moverse. Su caballo, al sentir el peligro, huyó, dejando al heredero de Israel colgando indefenso. En ese momento de vulnerabilidad, la ironía del destino se reveló en su forma más cruel. Absalón, que durante tanto tiempo había creído que su belleza y poder lo hacían invencible, ahora estaba a merced de sus enemigos. Era una imagen extraña ver al líder rebelde atrapado por aquello que lo había hecho famoso. El ejército de David, al presenciar la escena, sintió una mezcla de sorpresa y satisfacción, pero la batalla aún no estaba ganada. El estruendo del combate resonaba a lo lejos, pero dentro del bosque de Efraín, todo pareció detenerse por un instante. Absalón, con su cabeza atrapada en las ramas, sintió una impotencia que jamás había imaginado. El hombre que desafió a su padre y conspiró para usurpar el trono, ahora estaba a merced de un simple árbol, su larga cabellera, símbolo de su vanidad, convirtiéndolo en un blanco fácil. Los soldados de David lo encontraron dudando sobre qué hacer. Algunos querían matarlo de inmediato, pues él era la clave para acabar con la rebelión. Otros recordaban la orden de David de perdonarle la vida, pero entre ellos se alzó Joab, el implacable comandante. Joab, siempre pragmático, entendió que no había tiempo para vacilaciones. La estabilidad del reino dependía de la muerte de Absalón. Con una mirada fría y determinada, tomó la decisión final. Sin dudar, dio la orden de ejecutar al príncipe rebelde. Y así, con un golpe definitivo, Absalón encontró su trágico final. La caída de Absalón fue trágica no solo por la muerte prematura de un hombre con tanto potencial, sino también porque fue consumido por su propia ambición. Su deseo de poder, su rebelión contra David y sus propios defectos fueron su ruina. Lo que comenzó como una lucha por el trono terminó en un desenlace oscuro, sin honor ni gloria. Esta muerte no fue solo un golpe militar contra la rebelión, sino también una amarga lección para todos los involucrados. La vanidad, el orgullo y la ambición descontrolada pueden convertir a un príncipe en prisionero de sus propias elecciones.
Noticia de la muerte de Absalón se propagó rápidamente por el campo de batalla. La victoria de David era incuestionable, pero una sombra de tristeza se cernía sobre el vencedor. El rey había logrado derrotar de manera aplastante a su hijo rebelde, pero la victoria no trajo alivio a su corazón. En el fondo, David sabía que la guerra jamás podría brindarle la paz que tanto anhelaba, especialmente cuando su propio hijo era su enemigo. Cuando Joab, con un semblante sombrío, se acercó a David para darle la noticia, el rey, ya devastado por las consecuencias de la rebelión, apenas pudo creerlo. El dolor lo abrumó como una ola descomunal. Cayó de rodillas, como si el peso del mundo hubiese caído sobre él. «Oh Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». Esas palabras, llenas de angustia y arrepentimiento, resonaron en el silencio del palacio. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. La pérdida de su hijo, más allá de la rebelión que había causado, le dolía más que cualquier derrota en el campo de batalla. Recordó los días en que Absalón era solo un niño, con su sonrisa encantadora, sus ojos brillantes y un futuro prometedor por delante. Se preguntó en qué había fallado, qué podría haber hecho de manera diferente para evitar este trágico final. Absalón ya no era el príncipe impetuoso que había desafiado a su padre. Ahora era una figura trágica, el reflejo de las elecciones y defectos humanos. Su muerte, por inevitable que fuera, no trajo paz. Al contrario, profundizó el dolor de David, haciendo aún más evidente la herida abierta entre ellos. No podía borrar la memoria de su hijo, ni justificar la rebelión que lo había llevado a su muerte. Joab, consciente del dolor del rey, intentó consolarlo, pero la pérdida de Absalón era irreparable. La guerra, con sus victorias y derrotas, ahora parecía un asunto lejano para David. Lo que sentía era un vacío profundo, el lamento de un padre que ninguna victoria ni ningún logro podría reemplazar. Había perdido a un hijo, y esa pérdida, por más que el reino se hubiera salvado, era más devastadora que cualquier batalla que hubiera librado. La tragedia de Absalón no fue solo un evento militar. Reveló la fragilidad de las relaciones humanas, el dolor de un padre ante el fracaso de su propio hijo y la inutilidad de la venganza y el orgullo. Para David, el costo de esta guerra fue más de lo que jamás podría pagar. David permanecía solo en su cámara, con los ecos de la batalla aún resonando en su mente. El sonido de la victoria nunca había parecido tan lejano. A su alrededor, el palacio había perdido su esplendor, y los muros que antes fueron testigos de sus triunfos ahora eran una prisión silenciosa de lamentos. Había ganado la guerra, pero había perdido su alma en el proceso. «Oh Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». Esas palabras, repetidas en su mente como un mantra de dolor, expresaban una pérdida irreparable. No era solo la pérdida de un príncipe, sino la pérdida de lo que más amaba, su propia carne y sangre, alguien que, en su visión, debía haber sido el futuro del reino, pero que en cambio se había convertido en su enemigo más temido y odiado. David, con la cabeza entre las manos, estaba sumido en sus lágrimas, incapaz de contener la ola de tristeza que lo inundaba. La pérdida de Absalón no era una cuestión de política o del reino, era una cuestión de paternidad. El dolor de perder a un hijo, sin importar lo que hubiera hecho, era un abismo sin fondo. David se preguntaba si podría haber hecho más, si su ausencia en los asuntos familiares había contribuido a la rebelión de Absalón. Intentó comprender en qué había fallado, pero cada pensamiento lo sumía más en su pesar. Su lamento no era solo por Absalón, sino también por su propio fracaso en evitar que su hijo fuera consumido por la ambición y la venganza. Se culpaba por no haber sido el padre que Absalón necesitaba, por no haberle dado la atención y la guía que requería. Deseaba poder retroceder en el tiempo, corregir los errores, darle consejos, impedir que su hijo cayera en la red de la traición y la ira. Pero nada podía cambiar lo ocurrido. La guerra no solo había destruido los lazos familiares, sino también la esperanza de David de un futuro en el que él y Absalón pudieran de algún modo reconciliarse. Ahora se encontraba solo, con solo el recuerdo de un hijo perdido que había sido tanto el reflejo de sus propios fracasos como un enemigo implacable. El dolor de David era tan inmenso que los consejeros que lo rodeaban, conscientes de la gravedad del momento, dudaban en acercarse. Pero la imagen de un rey roto e impotente era una clara señal de que algo más que una batalla se había perdido. Todo el reino sintió el lamento del rey, y la población que una vez temió el creciente poder de Absalón, ahora se veía reflejada en el dolor de su padre. El lamento de David resonó como un grito que trascendió el tiempo. Sabía que el
reino no podía ser gobernado por un hombre tan devastado, pero también comprendía que sanar su dolor no sería fácil. En su corazón llevaría para siempre la marca de la muerte de Absalón, una marca que nunca podría ser borrada. La historia de David y Absalón no era solo una de batallas y victorias, sino una de amor, tristeza y una pérdida profunda. La muerte de Absalón no solo fue un golpe devastador para David en lo personal, sino también una herida profunda para las estructuras políticas y sociales de Israel. El reino que David había luchado tanto por construir ahora estaba marcado por la división. El trono, que siempre había ocupado con sabiduría y un deseo de justicia, se tambaleaba tras la guerra civil. Las lealtades antes firmes ahora estaban rotas, y el impacto de este conflicto se sentiría durante mucho tiempo. Con la muerte de Absalón, muchos de sus seguidores se quedaron sin líder. El ejército del príncipe, que antes se enorgullecía de su fuerza y ambición, quedó disperso y sumido en la incertidumbre. Algunos de sus antiguos aliados, aquellos que se habían unido a la causa en busca de un cambio, ahora estaban confundidos. La traición de Absalón a su propio padre había creado un vacío de confianza, y muchos comenzaron a cuestionar la lealtad de los líderes que habían apoyado la rebelión. David, aunque victorioso, no pudo restaurar inmediatamente la unidad entre las tribus de Israel. El luto por la muerte de Absalón no era solo una preocupación personal, tenía un impacto directo en las relaciones internas del reino. Las tensiones políticas aumentaron y la estabilidad de Israel parecía más frágil que nunca. Las cicatrices de la guerra no solo quedaron en el campo de batalla, sino en el espíritu de la nación. La desconfianza y la amargura se extendieron, y lo que debía ser un reino unido se convirtió en una tierra dividida. La muerte de Absalón no selló la paz. Por el contrario, la guerra civil apenas comenzaba a dejar su rastro de destrucción. El futuro del reino de Israel estaba ahora en manos de David, pero él sabía que la recuperación requeriría mucho más que fuerza militar. Sería necesario restaurar la confianza perdida, sanar las heridas políticas y emocionales y reconstruir una nación fragmentada. Después de la muerte de Absalón, David se encontró ante una nueva realidad. Su hijo rebelde había sido derrotado, pero el trono de Israel seguía lejos de estar asegurado. Las luchas internas que marcaron la guerra civil no desaparecerían con la muerte de Absalón. Ahora, más que nunca, David debía lidiar con disputas de poder dentro de su propia familia. Aunque había gobernado con sabiduría durante muchos años, el rey sabía que el equilibrio entre sus herederos y la autoridad de la monarquía estaba a punto de ponerse a prueba. Con la muerte del príncipe rebelde, la figura de Salomón, el hijo de David con Betsabé, emergió como un posible sucesor. Sin embargo, la elección de un heredero no sería sencilla. Salomón, aunque joven y prometedor, no era el único hijo legítimo. David tenía otros hijos, y cada uno de ellos podía reclamar su lugar en el trono, lo que generaría crecientes tensiones entre ellos. La disputa por la sucesión sería inevitable, con diferentes facciones buscando asegurarse el apoyo de quienes tenían mayor influencia política y militar. Salomón, sin embargo, contaba con una ventaja única: la sabiduría que, según la Biblia, David veía en él. El rey comprendía que elegir a Salomón como sucesor podía ser la clave para mantener la estabilidad del reino. Pero esta decisión no estaría exenta de desafíos. La propia madre de Salomón, Betsabé, sabía que el camino sería largo y difícil. Usaría su influencia sobre el rey para garantizar que su hijo tuviera la oportunidad de ascender al trono, consciente de que las intrigas y rivalidades entre los hijos de David podrían destruir cualquier esperanza de paz en el reino. La batalla por la sucesión no se limitaba a disputas familiares. También involucraba a los aliados políticos de David, generales y nobles que lo habían apoyado a lo largo de su reinado. Algunos de los hombres más poderosos de Israel, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, estaban profundamente involucrados en las decisiones sobre quién debía gobernar. La presión para mantener la unidad entre los diversos grupos de la sociedad israelita, divididos por sus propios intereses, era enorme. Mientras David intentaba moldear el futuro de su reino, sabía que la estabilidad del trono sería puesta a prueba por aquellos que buscaban el poder, como Adonías, otro de sus hijos, quien también se veía a sí mismo como un fuerte candidato para reinar. La tensión entre los hermanos crecía, cada uno buscando el apoyo de distintas facciones dentro de la nobleza y el ejército. Para garantizar que Salomón fuera reconocido como el legítimo sucesor, David necesitaba actuar con rapidez y astucia. Las disputas sobre quién debía heredar el trono podían derivar en una nueva guerra civil, y el rey sabía que el reino no resistiría otra división interna. La fragilidad del momento requería decisiones cuidadosas que aseguraran la continuidad de la dinastía y fortalecieran el imperio.
Salomón, por lo tanto, no solo heredaría el reino, sino también la responsabilidad de restaurar la confianza y la unidad entre el pueblo de Israel, que aún sentía los efectos de la traición y la violencia. El camino hacia la corona no sería solo un desafío político, sino también moral. David, ya envejecido y marcado por sus propias decisiones y fracasos, debía ahora depositar la estabilidad del reino en manos de su hijo. La sucesión al trono de Israel no sería simplemente una transferencia de poder, sino un momento crucial en la definición del futuro de la nación. Estas delicadas y complejas dinámicas de sucesión se convertirían en parte de la gran historia de Israel y marcarían el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del rey Salomón, quien con el tiempo sería recordado como uno de los mayores monarcas que Israel jamás tuvo. El trágico final de Absalón y la turbulenta sucesión de Salomón ofrecen una profunda reflexión sobre las complejidades del liderazgo y la justicia. Lo que comenzó como un reino próspero y unido bajo el reinado de David se transformó, con el paso de las generaciones, en un escenario de división y traición. Y es en esta historia donde podemos extraer valiosas lecciones tanto para los gobernantes como para las sociedades. En primer lugar, el ejemplo de David revela la importancia de equilibrar el poder con la compasión. A lo largo de su vida, David demostró ser un líder admirable, pero sus fracasos como padre y sus decisiones imprecisas, como no haber hecho justicia en el caso de Amnón, muestran que el liderazgo no debe basarse solo en la fuerza o la autoridad. El rey de Israel, a pesar de ser descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, también era humano, y sus errores personales influyeron en el destino de su familia y por consiguiente en su reino. En el caso de Absalón, las lecciones sobre la ambición desmedida son evidentes. Absalón era un príncipe carismático, admirado por su belleza y su porte, pero su vanidad y sed de poder lo cegaron ante las consecuencias de sus acciones. Creyó que podía reemplazar a su padre en el trono, pero su traición y el asesinato de su propio hermano reflejaron su incapacidad para lidiar con el dolor y el sufrimiento de su familia. Su falta de perdón y su deseo de venganza lo llevaron a la autodestrucción. Su muerte colgado de un árbol por su propio cabello simboliza de manera cruel la ironía de su destino. Fue su propia vanidad la que lo entregó a su fin. Salomón, el hijo que reinaría después de la muerte de Absalón, representa la importancia de la sabiduría como base para un liderazgo justo. Aunque joven, Salomón supo equilibrar las tensiones de su tiempo, aprender de los errores del pasado y actuar de manera que asegurara la estabilidad del reino. Su sabiduría, especialmente en el juicio de las personas y la resolución de conflictos, se convirtió en un sello distintivo de su gobierno. Sin embargo, él también enfrentaría desafíos. La justicia no consiste solo en decidir qué es correcto, sino en ser capaz de escuchar, comprender y actuar de una manera que promueva la paz y el bienestar del pueblo. Su decisión en el caso de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño ilustra no solo su sabiduría, sino también su visión de la justicia como algo más que una simple aplicación de la ley. Una justicia que tocaba el corazón de las personas. El ciclo de traición, venganza y reconciliación que atraviesa esta historia también resalta la fragilidad de las relaciones humanas y la necesidad del perdón. Tanto David como Absalón fallaron en abordar los sentimientos profundos que los motivaban. David al no castigar a Amnón por su crimen, y Absalón al buscar venganza en lugar de reconciliación. Cuando Absalón murió, David expresó un dolor inconmensurable. Sus palabras inmortales: «Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar», revelan la tragedia de un padre que después de tantas batallas y victorias no pudo evitar la destrucción de su propia familia. Las lecciones sobre liderazgo y justicia nos enseñan que gobernar es un acto de responsabilidad, no solo hacia el trono, sino principalmente hacia el pueblo. La historia de David, Absalón y Salomón nos muestra que el verdadero liderazgo no consiste en obtener poder a cualquier precio, sino en proteger y servir al bienestar de todos. La verdadera justicia, como hemos visto, va más allá de la aplicación de leyes. Requiere sabiduría, empatía y sobre todo coraje para hacer lo correcto, incluso cuando implique un sacrificio personal. La dinastía de David, marcada por altibajos, nos recuerda que el destino de un reino está estrechamente ligado a las decisiones de sus gobernantes. La verdadera fortaleza de un líder radica en su capacidad para aprender de sus errores, corregir el rumbo cuando sea necesario y sobre todo ser justo y compasivo con quienes gobierna. La figura de David, por otro lado, ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y las dificultades que todos enfrentan al intentar equilibrar el liderazgo con la vida personal. Aunque fue un gran rey con victorias notables, David también estuvo marcado por graves defectos,
tanto como padre como líder. Su fracaso en actuar ante el crimen de Amnón y su relación problemática con Absalón muestran cómo la omisión puede ser tan perjudicial como una acción incorrecta. Al mismo tiempo, el dolor que expresa por la muerte de Absalón revela un lado profundamente humano. El amor incondicional de un padre, incluso frente a toda la traición. Luego está Salomón, el hijo que sucedió a David en el trono. La sabiduría que demostró en sus juicios y en la forma en que intentó restaurar el orden en Israel después de la muerte de Absalón es un ejemplo de cómo la sabiduría, cuando se aplica con integridad y justicia, puede ser una fuerza poderosa para la curación y la unidad. Sin embargo, la historia de Salomón también nos enseña que por mucho que alguien sea sabio, es imposible escapar de los desafíos y complicaciones que surgen a lo largo de la vida. La sabiduría de Salomón, aunque esencial, no fue suficiente para evitar los conflictos que surgieron dentro de su propia línea. Pero quizás la lección más importante emerge de la tragedia final, la importancia de seguir el camino de la justicia, la compasión y el perdón. Mientras que David lamenta profundamente la muerte de Absalón, reconocemos que en muchos momentos las decisiones que tomamos, ya sea por acción u omisión, tienen consecuencias mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. El arrepentimiento y el perdón son necesarios para la curación, pero también son procesos que requieren coraje y humildad. Entonces, ¿qué legado nos deja esta historia? Tal vez sea el llamado a ser más conscientes de nuestras decisiones, a buscar sabiduría y justicia, y a entender que el verdadero poder de un líder radica no solo en conquistar, sino en servir con integridad. La historia de David y sus hijos, con todo su dolor y momentos de gloria, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestro propio liderazgo, nuestra forma de manejar la adversidad y nuestras relaciones con aquellos a quienes amamos. Ahora, al concluir este viaje a través de la historia de David y sus hijos, te invitamos a ti, el espectador, a reflexionar sobre las lecciones que esta narrativa deja atrás. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de liderazgo, justicia y perdón en tu propia vida? ¿Qué has aprendido sobre la importancia de la sabiduría y la compasión en las decisiones que tomas? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, suscríbete para más contenido que explore las lecciones atemporales de la historia y la sabiduría humana. El camino de la verdad y la justicia es complejo, pero juntos podemos aprender y crecer, al igual que las figuras que moldearon el destino de Israel. Y recuerda, incluso en las mayores tragedias siempre hay algo que aprender y algo que enseñar.